Tras la llegada a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, luego de ser indultado de su condena de 45 años de reclusión por narcotráfico en una corte estadounidense, este sujeto no ha perdido su tiempo y desde el minuto 1 ya comenzó a mover los hilos de sus marionetas dentro del Poder Judicial. Pues tal y como lo habían advertido analistas políticos y otras personas que conocen muy bien de cómo es el actuar de este expresidente y narcotraficante indultado, durante los años que él y su organización criminal llamada Partido Nacional sembraron el terror durante los 12 años de la narcodictadura cachureca, que poco tiempo ha pasado desde que Juan Orlando Hernández ingresó a Honduras bajo la protección del Partido Nacional, que como por arte de magia los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han ordenado repetir el juicio en contra de la ex narcojueza llamada Wendy Vanessa Caballero, quien fuera una de las mujeres de nada más y de nada menos que del cachiro de Lionel Rivera Maradiaga, uno de los que más hundió al expresidente Hernández ante la DEA y ante los fiscales de la Corte Sur de Nueva York, revelando cómo este y sus hermanos Tony Hernández, Hilda Hernández y Amílcar Hernández eran prácticamente los principales cabecillas del crimen organizado, no solo en Honduras, sino en toda Centroamérica. ¿Y es que usted cree que Tito se va a dejar mandar de Juan Orlando? Olvídese, hombre. Él puede ser muy amigo con Don Tome, pero Tome, si no sé qué le dirán sus estrategas, si los tiene, pero si él se mete a andar de la mano con Juan Orlando, ya me imagino yo esa foto en Estados Unidos, ¿verdad? Basta ya de estar jodiendo con mi nombre. Cumpliéndose al pie de la letra lo que ha dicho don Mike Vigil sobre lo que verdaderamente ha ido a hacer Juan Orlando Hernández a Honduras, pues la ex jueza Wendy Caballero, por su alto cargo dentro del Poder Judicial y al ser una de las mujeres del cachiro, es obvio que esta mujer sabe y maneja muy bien información sumamente sensible de cómo operaba el cartel de los Hernández Alvarado y el Partido Nacional y quiénes eran sus socios dentro del bajo mundo. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la repetición del juicio oral y público contra la ex jueza de jurisdicción nacional, Wendy Vanessa Caballero Reyes, quien enfrenta un proceso por el presunto delito de abuso de autoridad. Todo el mundo sabe que Juan Orlando Hernández es muy vengativo. Entonces él va a regresar a Honduras y se va a ir contra de gente que él piensa que lo dañaron. Será para obtener esta información que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al servicio del Partido Nacional han ordenado llevar nuevamente a prisión a esta mujer del cachiro, para así intimidarla y que confiese qué fue lo que le reveló su amante de Lionel Rivera Maradiaga sobre las operaciones del Partido Nacional en cuanto al tráfico de mercancía junto a otras organizaciones criminales. Porque él es de dos cosas, dinero y poder. Pero Juan Orlando Hernández es un cáncer para el pueblo hondureño. Él dice que es inocente porque le dieron un indulto para que esté enterado el pueblo. Es un acto de clemencia, un perdón, pero no es, y repito, no es una declaración de inocencia para nada. Basta ya de estar jodiendo con mi nombre. Hoy recordaremos quién es y cómo operaba esta corrupta narcojueza al servicio del crimen organizado durante las décadas que fungió dentro del podrido sistema judicial hondureño. Con el Partido Nacional no se juega. La jueza Wendy Vanessa Caballeros fue capturada el día 21 de diciembre del año 2013 en el aeropuerto San Pedrano cuando regresaba de unas vacaciones en los Estados Unidos. Pero ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a las autoridades del país para capturar a una jueza con jurisdicción nacional? Pues el día 16 de agosto del año 2012, agentes de la desaparecida Dirección General de Investigación Criminal dieron captura en la ciudad del Progreso y Oro a un sujeto llamado José Adalid Hernández Uriarte, quien gozaba de medidas sustitutivas ya que este había sido capturado en posesión de armas ilegales y se le suponía responsable del crimen del abogado Héctor Javier Padilla, hecho ocurrido el 6 de junio del año 2012. A este sujeto también se le acusaba de perpetrar un ataque contra el comisario de policía Marlon Vázquez Palma, quien era el subjefe de la policía en el Progreso y Oro, hecho ocurrido el día 2 de marzo del año 2013. Según el expediente, Hernández Uriarte, al momento de ser llevado a los juzgados y en su audiencia de declaración de imputados,
Sorprendentemente, la jueza Wendy Caballero lo dejó en libertad como si nada hubiera sucedido. Al ver que este peligroso sujeto salía riéndose de los juzgados del Progreso, los policías del lugar rápidamente intentaron recapturarlo, ya que Hernández Uriarte tenía pendiente otra orden de captura por otros delitos diferentes a los que había sido liberado por la jueza Wendy Caballero. La jueza, al percatarse que los policías estaban dando captura a este sujeto, corrió rápidamente a la salida de los juzgados y reprendió a los policías, alegando que no iba a permitir que estos arrestaran a Hernández Uriarte porque no le habían avisado que existía otra orden de captura contra él. En el expediente se detalla que la jueza Caballero amenazó a los policías que si capturaban a este sujeto, ella misma les iba a levantar una falta grave para que fueran despedidos de la Policía Nacional, acompañando ella misma al acusado más allá de las puertas de los juzgados para que se fuera junto a su abogado sin que estos policías lo molestaran. Luego de una extensa investigación se corroboró que José Adalid Hernández y otros taxistas que se dedicaban a la extorsión y al secuestro habían pagado una fuerte cantidad de dinero a la jueza Wendy Caballero para que dejara en libertad a este sujeto miembro de esta peligrosa banda y a otros integrantes más. Por esas mismas fechas, las autoridades del Progreso darían captura al mayor distribuidor de sustancias en el departamento de Lloro y cabecilla de la 18 llamado Alexander Montes Aguilar, y en la operación le decomisaron sustancias y varias armas que mantenía de forma ilegal. A este sujeto también le decomisaron varias propiedades en distintas partes del país, incluido un balneario que mantenía en Tel Atlántida, que tenía una escritura de compraventa de 100,000 lempiras, pero muy misteriosamente ese mismo inmueble mantenía un préstamo de 3 millones de lempiras con el banco. La fiscalía concluyó que este peligroso pandillero y distribuidor de sustancias lo que hacía era disfrazar el valor real de las propiedades que poseía, entre ellas 7 viviendas en distintas colonias como Buenos Aires, Felipe Zelaya, Barrio Mixto y Citraterco, todas en la ciudad de La Lima Cortés. Además le aseguraron varios vehículos de lujo. Pero muy sorprendentemente, cuando este sujeto fue llevado a los juzgados del Progreso, de inmediato la jueza Wendy Caballero evitó enviarlo a la Penitenciaría Nacional por tratarse de un peligroso delincuente acusado de cometer un sinfín de delitos en esa zona del país, sino que esta jueza más bien lo premió dándole arresto domiciliario a pesar de ser un peligroso delincuente de la zona. Ante tanto abuso de autoridad cometido por esta jueza, el Ministerio Público ordenó una investigación del por qué Wendy Caballero favorecía a estos delincuentes tan peligrosos del país, omitiéndose a revisar sus expedientes criminales. Luego de las investigaciones se concluyó que esta jueza formaba parte de un grupo de jueces, fiscales, abogados y policías, quienes recibían fuertes cantidades de dinero por parte del crimen organizado para favorecer y dejar en libertad a los cabecillas de estas estructuras criminales, quienes sobornaban a este clan de corruptos operadores de justicia a nivel nacional. Pero al momento de emitirse la orden de captura contra Wendy Caballeros, esta se había ido de vacaciones a Estados Unidos con el dinero de la extorsión, esperando a que ésta regresara de su viaje para darle captura en el aeropuerto Villeda Morales el día 13 de diciembre del año 2013. Asimismo fue recapturado Montes Aguilar y su abogado y el escribiente de la jueza llamado Marcial Gutiérrez, así como el abogado Lucio Ferrara, quienes también estaban siendo acusados de formar parte de la banda que favorecía a estos delincuentes dentro de los juzgados del Progreso y Oro. Ya en su juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes contra Wendy Caballero y los otros abogados a través de escuchas telefónicas de cómo estos planificaban el pago de una fuerte cantidad de dinero para no enviar a prisión al capo doméstico Alexander Montes Aguilar. Asimismo presentaron escuchas de otros arreglos con otros delincuentes de la zona. En una de las tantas negociaciones de esta red se pudo escuchar cómo el secretario de Caballero era el encargado de reunirse con los abogados de los acusados, donde exigía el pago de hasta $100,000 para dejar en libertad al capo Alexander Montes Aguilar. Asimismo se conoció que en otro caso Wendy Caballero exigió la suma de $45,000 para dejar en libertad a otro sujeto, pero el abogado de este ofreció la suma de $39,000 y un camión para la jueza Wendy Caballero.
Este dinero sería recogido por el hermano Wilmer Caballero Reyes en un lugar acordado por las partes. Luego de estas contundentes pruebas se emitió una orden de captura contra el hermano de la jueza Caballero por ser parte de esta red criminal dentro de los juzgados de Yoro, pues según los fiscales, el hermano de esta jueza participó en las negociaciones para favorecer al capo Alexander Montes Aguilar. Finalmente, la jueza Caballero fue hallada culpable y condenada el día 16 de mayo del año 2016 a pagar una pena de 5 años y 6 meses de prisión por los delitos de abuso de autoridad, cohecho y prevaricato. Pero un año antes, Caballero había sido condenada a 5 años de prisión por el delito de soborno doméstico, lo que sumaba 10 años y 6 meses que debía pagar en prisión. Pero tras varias apelaciones le fueron cambiadas las medidas por arresto domiciliario el 5 de febrero del año 2018 tras pasar 4 años en la cárcel de Támara. Tras ser enviada a su casa, esta jueza diría lo siguiente: estoy sumamente feliz y contenta de estar en mi casa y tener un reinicio en mi vida. Le comentaba a mi esposo que estoy feliz de volver a estar con él, ya que él también estuvo asignado a la Mosquitia como juez. En la segunda parte conoceremos cómo los problemas para esta jueza no terminarían tras su salida de Támara, ya que esta fue salpicada por el cachiro de Lionel Rivera Maradiaga y señalada de ser parte del crimen organizado junto a otros jueces y fiscales del país. El juicio contra la ex jueza Wendy Vanessa Caballero, acusada de abuso de autoridad. Compañeros, televidentes de Noticieros hoy mismo, y la polémica ex jueza de jurisdicción nacional, Wendy Vanessa Caballero Reyes, vuelve a ser noticia, porque la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia está ordenando que se repita un juicio en contra de ella donde fue absuelta.